Bienvenidas a Desde el Sofá Cine y TV y saludos de Saúl Ibars. Estamos de vuelta y traemos más películas y experiencias en festivales. Concretamente la del Playdoc, Festival Internacional de Cine de Tui, dedicado al cine documental y que celebró su 22 edición del 29 de abril al 3 de mayo en la hermosa localidad gallega de Tui, en la provincia de Pontevedra y en la frontera con Portugal. Para hablarnos del Play-Doh contamos con dos expertos en la materia. Por una parte, repitiendo programa en el canal, seguramente suene su cara, su voz, tenemos al crítico de cine, programador en festivales y triple académico, Severiano Casal de Rey. Bienvenido. ¿Qué tal? Bien hallado, como siempre, Saúl, un placer estar aquí para acompañar el programa y hablar de lo que sabemos mejor, ¿no? De cine y además de un festival que nos coge muy de cerca, como es el Festival de Playdoc de Tui, que es una eminencia en el campo de los documentales y que igual a lo mejor en España no es tan conocido para el gran público, Sí. pero debería serlo porque hacen un trabajo muy, muy bien ajustado, una curaduría interesantísima, así que pues hoy fantástico porque podemos hablar de él. Pues sí, y nos vas a hablar tú, pero no vas a estar solo hoy, porque tenemos, por otra parte, traemos a un nuevo invitado de alto nivel, es crítico, programador y distribuidor de cine, Jesús Silva. Bienvenido y gracias por estar en Desde el Sofá Cine TV. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a vosotros por invitarme. Un placer sumarme aquí al compañero Sebe. Somos ya viejos conocidos de muchos festivales, muchas citas y, bueno, un placer participar por primera vez en Desde el Sofá. Perfecto, pues nada, agradecer que aceptarais la invitación y poder contar con vosotros hoy, porque sois expertos en este festival, que habéis sido en muchas ediciones, y sobre todo para poder hablar en profundidad de la sección de competición Galicia en películas gallegas. Así que, vamos, hoy tratamos aquí en el canal un tema o un género diferente, el género documental, y además películas producidas o de autores gallegos. Antes de empezar, voy a hacer un breve contexto, poner 4 datos para situarnos en lo que es el festival y vamos allá. Por ejemplo, el Play-Doh, que es un certamen para aquellos que les gusta el documental serio, arriesgado, profundo y con personalidad. Luego todo lo que voy diciendo me decís si es correcto o no, porque yo realmente no he estado nunca en el Play-Doh, así que por eso estáis vosotros aquí para corroborar. Es un festival que nació en 2005 como un proyecto independiente, pero que ahora ya es uno de los encuentros más interesantes y coherentes del documental en España. Es un festival de escala humana, ni muy grande ni muy pequeño, muy cuidado, y donde el cine, digamos, tiene una relevancia de verdad y que se puede disfrutar pues sin prisa y con calma. Se puede abarcar todas las secciones del festival. La ubicación es magnífica en Tui, una ciudad histórica, preciosa, con catedral, murallas y justo al lado del río Miño. Y en el Play-Doh pues conviven retrospectivas de grandes autores, cine experimental, documentales de observación, películas gallegas y propuestas internacionales potentes de primer nivel. Este año, en su 22ª edición, pues hubo una retrospectiva al maestro brasileño Eduardo Coutinho. También hubo la primera retrospectiva internacional de la cineasta alemana Viola Stefan. Se estrenó una nueva sección, que es Cineasta en Foco, dedicada a la franco-portuguesa Maureen Facendeiro. Y sobre los títulos de la competición internacional y la competición Galicia, que son las secciones competitivas y las más relevantes, luego entraremos a dar más detalles porque este programa nos vamos a centrar en estas dos secciones. Además, el Play-Doh contó con proyecciones en espacios históricos, actividades profesionales y la 4ª edición de Ventura, que es su plataforma de desarrollo de proyectos. Así que más o menos este sería mi resumen. Contadme pues si estoy equivocado, estoy en lo cierto y cómo es la experiencia de asistir al Play-Doh. Bueno, yo quería empezar simplemente haciendo el pequeño disclaimer de que yo, bueno, a mí me pilla especialmente de cerca el Play-Doh porque desde hace unos años formo parte del equipo. Yo no me dedico a la programación de películas como tal, no participo en la selección. Sí que apoyo al equipo de programación, sobre todo en presentaciones y en coloquios, pero estoy más en la parte de actividades de industria. Pero bueno, sí que es un festival que me toca muy de cerca. Antes de trabajar en él participaba desde la crítica, organizando talleres y antes de eso pues como público fiel, ¿no? Todo lo que dices es cierto. Simplemente matizar porque sé que a ellos les gustaría
que ya hace tiempo que perdieron, ¿no? o desecharon del nombre oficial del festival la palabra documental como tal, aunque nació de esa forma, como festival de documentales. Bueno, pues hace tiempo que para ellos, como creo que para muchos, ¿no? Algunas distinciones genéricas han perdido sentido. El Play Doh trabaja con formatos muy fluidos. Es cierto que es casi siempre descrito a la no ficción, de algún modo, pero desde luego obras que transitan todas estas etiquetas y estos géneros. Pero bueno, como dices, es un programa muy completo en el que, a pesar de que hoy vamos a centrarnos en las competiciones, por supuesto, que acogen el cine más contemporáneo, yo creo que las joyas de la corona en Play Doh y el alma del festival son realmente esas retrospectivas, ese trabajo que hacen año tras año de investigación, de rescate, de restauración, muchas veces para poder, ya digo, recuperar obras de cineastas más o menos conocidos, pero que desde luego no han tenido la repercusión igual que deberían, ¿no? Pues este año mencionabas a Coutinho y a Viola Estefan. Sí. A ver, por mi parte, poco más que añadir con respecto a lo que dijo Jesús. Sí que es importantísimo tener claro eso, de que las retrospectivas es parte del alma del festival. Todo el mundo sabe que ya cuando va a TUI se va a encontrar pues, con nombres que igual no están en la historiografía donde deberían, pero ahí está Play Doh para ponerlos en ese foco. Y yo estuve contando el otro día, van ya un total de 44 nombres, que si tú ves todo el abanico, todo el archivo de estas personalidades, la verdad que es magnífica y son pues creadores que todo el mundo debería conocer, y ahí están, que se pueden visitar en la página web del festival, así que todo el mundo lo repase porque son geniales. Por ejemplo, el otro día aún salía mencionado Artabat Peleshan, que estuvo en, no recuerdo qué edición, 2012, 2013, sí, y por ejemplo estaba ahora en novedad porque en Cannes pues está en la sección, ¿cómo se llama?, de classics, de películas restauradas. Entonces, pues claro, es una forma de corroborar que Play Doh ya prestó atención a un cineasta como este, y cualquier día, pues por ejemplo, le tocará también a Coutinho o a Estefan en Cannes o en otro festival cualquiera. Tuve la oportunidad de ver alguna de las películas de Coutinho, por ejemplo, que no lo tenía muy en el radar. Sí que me sonaba, pero no tuve nunca la oportunidad de verlo. Y la verdad, películas como Ascan Sounds, las canciones, y Edificio Master son un trabajo genial de entrevista donde va un paso más allá. La verdad que genial. Y también mencionar, sí, estuvo Coutinho, estuvo Estefan, Viola Estefan, estuvo Maureen Fosendeiro, y también destacar, por ejemplo, la retrospectiva que se le hace a los pioneros del cine gallego con la sección Sombras, y este año le tocó a Rafael Luca de Tena, que también es otro de estos nombres que a priori pues casi no se conocen, casi es imposible ver nada de ellos, y ahí estuvo el Play Doh para dar esta oportunidad y poder ver algunas de sus piezas, teniendo en cuenta de que es un nombre aún al que le falta muchísimo por ser estudiado. Así que el trabajo siempre de comisariado, curaduría, como decimos nosotros por aquí, es en ese sentido ejemplar. Y por supuesto toda la parte de cine expandido también, que refuerza esa idea, como digo, ¿no?, de esa visión que tiene Play Doh del cine como algo vivo, que fluye, que atraviesa etiquetas, ¿no? Y ha habido pues varias sesiones. Hay un programa como es los Cinema Percorridos, que se celebra desde hace muchos años con performances en directo, y este año una de ellas fue Krakatoa, inspirado, basada en la película de Carlos Casas, que se estrenó este año en Rotterdam, y que fue también una experiencia increíble para vivir en directo. Lamentablemente es irrepetible, para bien o para mal, pero que ya digo, forma parte también del ADN de Play Doh, que de cómo entiende el cine. Muy bien. Sí, a ver, yo los Cinemas Percorridos este año no pude porque me coincidió mal ese jueves, pero intento no perdérmelo porque es también una experiencia única. Es ese día, y si te lo pierdes no tienes otra oportunidad, y la posibilidad de conectar el cine también fuera de la sala tradicional, ¿no? Pues Krakatoa fue en una sala donde se creó todo el ambiente, pero la otra, Variaciones para un retablo, fue en la iglesia de Santo Domingo de Tui, donde mezcla todo lo que es la parte del edificio histórico con luces, proyecciones de vídeo, sonido. Entonces son experiencias que también marcan la diferencia en el festival, por supuesto.
Claro, son eventos únicos que organiza el festival pues para esta ocasión, o sea que no se van a poder ver ni replicar en otro festival. O sea, Sí, es cine exclusividad. expandido y efímero también, Sí, porque sí. es una única oportunidad, claro. Vale, pues ahora que estamos situados vamos a entrar en materia. Hablaremos de las dos secciones competitivas del festival y comenzamos con la competición en Galicia dedicada a obras gallegas o de autores gallegos, compuesta tanto por largometrajes como por cortometrajes. En total, esta edición había 9, 5 largos y 4 cortos, y vamos a empezar primero dentro de la sección Galicia con los largometrajes y luego con los cortometrajes. Y arrancamos con la película Ursúas, de Roy Fernández, una película, un documental, un film híbrido, ¿no? Parte documental, parte performance, ensayo visual, que traza un paralelismo, ¿no?, entre una expedición en busca del Dorado y una expedición actual de un policía antidisturbios y una inmigrante peruana que viajan, pues creo que es de Hamburgo hasta Fisterra con un propósito. Una película, no diría poco convencional, sí bastante, pero tampoco, se deja ver en el sentido comercial, porque luego hablaremos de otras películas que igual sí que son más experimentales, más complicadas para el público en general. No sé qué me podéis contar de Ursúas. Empezamos, por ejemplo, por Jesús. Pues yo reconozco de primeras que era de los pocos títulos que no tenía ubicados antes del festival, ¿no? Dentro de la competición en Galicia, pues algunas obras ya habían pasado por otros encuentros, creo que tanto Sebe como yo las teníamos más o menos localizadas, pero esta era un estreno mundial en TUI, en parte porque el propio cineasta tiene conexión con la localidad. Fue una auténtica sorpresa, yo estuve también en la presentación con el equipo, fue la verdad un estreno muy, muy bonito, con mucha energía. Y tuve problemas y aún sigo teniéndolos para intentar definirla, ¿no? Es una película que no nace originalmente pensada como una película convencional, desde luego como una narración convencional, es, como dices, absolutamente híbrida, polifacética, mezcla desde las entrevistas directas, el formato documental, la ficción, el videoarte, que es algo, bueno, es la disciplina en la que Roy trabaja habitualmente, ¿no? Mezcla todo esto, pues eso, para componer un relato que habla al final de la búsqueda del Dorado, ¿no? Tanto en la leyenda, ese relato histórico, como para los distintos personajes. Y es una propuesta fascinante. A mí creo que no en todo momento me funcionó igual de bien esa mezcla de formatos, pero sí me pareció muy atrevida, me pareció realmente inesperada. Digo, fascinante, no sé, Sebe cómo lo vio. Sí, estoy muy de acuerdo. La verdad que toca tantos palos que al final te pierdes un poquito dentro de lo que es el arco narrativo principal, ¿no? También hay que tener en cuenta, si se conoce el trabajo de Roy Fernández, ¿no?, que es eso, trabaja sobre todo el videoarte y hasta el momento yo creo que es su ópera prima en el largometraje, ¿no, Jesús? Sí. Sí, pero todos los trabajos que tiene previos en el mundo del cortometraje, pues quien los conoce sabe un poquito por dónde va la vena de Roy, ¿no? De por dónde tiran las cosas. Es una película también que igual se puede hacer larga, no todos los elementos acaban de casar bien de todo, pero sí que en el sentido general, la verdad que es una película que si te entregas, pues vas siguiendo estas diferentes situaciones, tienes que hacer un pequeño esfuerzo como espectador para que se vayan conectando, y la verdad que poder verla en pantalla grande pues también es una posibilidad única, ¿no? Porque si la vemos en un formato igual más televisivo, por ejemplo, o en un ordenador, pues ya se perdería parte de la magia que tiene la película. Y después yo acabaría diciendo también que, claro, dentro de esto de tocar un poquito de todo, también al final tenemos una road movie en el sentido clásico de la palabra. Sí. Y después incluso a veces también, porque hay diferentes protagonistas que se van combinando a lo largo de la película, también funciona como una especie de buddy movie, ¿no? Porque tenemos la pareja del policía y la chica inmigrante, pero después tenemos también la pareja esta que son dos chicas y que hablan sobre su realidad dentro de Galicia. Se van creando como, después también la del camionero y
y la chica que viaja con él también por toda Europa. Y diría que casi al final es una película donde el tema de la inmigración y acaba calando tanto la película que después también podríamos hablar como que hay una cierta búsqueda de una Europa que va camino de la desmemoria, ¿no? De olvidarse de sí misma, donde se van perdiendo muchos elementos como cultura, como realidad, que es toda la historia que tiene el continente. Y entonces también es algo que me pareció bastante interesante, aparte de lo que es esta línea, ¿no? Así como más expresiva o intuitiva dentro de lo que es contar esa historia actualizada del Dorado dentro de lo que es esta idea de una Europa actual. Claro, al final el tema fundamental de la película en el que se sustenta todo es la idea del tránsito, de los personajes en tránsito, un movimiento constante y la negación, ¿no? de que necesariamente tenga que existir un objetivo, de que ese dorado evidentemente sea algo físico, sea un destino real, y a mí eso sí que me pareció una propuesta, ya digo, muy, muy atractiva. Al final la película te invita a eso, a formar parte de ese tránsito, a dejarte llevar por esas partes también más plásticas. Es una película que yo reconozco que también me gustaría volver a ver porque sobre todo luego en el coloquio pues, surgieron conversaciones muy interesantes al respecto de la ingente cantidad de referencias realmente que acumula. Es un filme cargado de easter eggs, por decirlo de alguna forma, realmente de pequeñas referencias, detalles culturales, históricos, referencias del propio cineasta, que es normal que se pasen por completo en un primer visionado. Algunos pues, que tienen solo sentido para él, con otros podemos conectar, pero yo sí que me quedé con ganas de volver a verla para intentar hacer encajar todas esas piezas, que ya digo, ha sido un trabajo, sobre todo de montaje, me parece un trabajo complicadísimo, muy difícil, que creo que en muchos momentos sí que encuentra el ritmo, el encaje adecuado, en otros puede funcionarme menos, pero en general es una propuesta, ya digo, cuando menos sí que innovador dentro de la propuesta, un gusto que fuese además es un estreno en casa con muchos participantes locales. Y bueno, la verdad es que una forma muy linda de inaugurar el festival y la competición este año. Sí, yo tengo que decir que las tramas al principio me descolocaron un poco, pero a medida que iba pasando la película, se acercaba al final, digamos que esas tramas se van juntando y en algunos puntos convergen y le das ya más sentido a la trama en general, a los varios hilos argumentales, porque sí que estaba la primera media hora, 3/4, que no sabía esto dónde iba, pero luego, digamos, en algún punto llegan a convergir, si no todas, sí que llegas a tener un sentido de estas tramas que en un principio pues no sabes, que te desconciertan. Sí, se hace un poco complicada igual lo que dice Jesús, en un primer visionado, hacen falta revisarla, ¿no? Después también tiene algún punto de narración meta, donde sale el propio Roy Fernández, que está grabando allí como un vídeo en paralelo. Entonces, eso, son muchos elementos para un único visionado. Vale, pues vamos a continuar con la siguiente película, que es Crías, de Xiana do Teixeiro, y es una de las vencedoras de la sección Premio Exaequo, con otro título que destacaremos más adelante. Es un documental que trata del feminismo y digamos que es una investigación de la propia directora que rescata diarios de niñas y de adolescentes e intenta buscar un hilo en común entre todas las narraciones íntimas de las chavalas que ella va leyendo estos diarios. Luego se junta con otra gente, debaten, intentan ver qué hay en el fondo en estas escrituras femeninas que son personales, están escondidas, si tienen algunos elementos en común. Yo creo que la película está muy bien por lo que quiere decir, por la investigación que hace. Lo único que su plasmación en la pantalla es un poco complicada de seguir, porque son 2 horas en las que vas leyendo textos de estos diarios escritos a mano. A veces es difícil saber lo que pone o leerlo antes de que cambie la
la imagen, luego hay escenas que es la charla de la propia directora con otras personas, incluso hay algún tramo que es un negro, fundido a negro, y unas voces de fondo. A mí digamos, lo que más me costó fue seguir la película, pero en cambio lo que trata y cómo lo trata me parece muy, muy bueno. No sé, ¿a vosotros qué os pareció la película de Crías? A ver, la verdad que Crías es compleja en sí misma, es un trabajo de investigación ingente, porque fueron muchísimos años recopilando estos diarios, que además los diarios son reales, son donados por las propias creadoras de cada uno de ellos, y la verdad que saca unos temas muy importantes, ¿no?, sobre cómo la mujer a veces tiene adquirida esa vergüenza, y a través del diario, que es algo íntimo y algo personal, que está fuera del alcance de cualquiera, ahí es donde se plasman muchísimas de estas ideas, ¿no?, de las propias carencias o vergüenzas que tienen todas estas mujeres. Y luego, sobre todo, es muy fuerte cómo cuando se juntan entre ellas y quieren darle sentido a por qué escribimos estos diarios, qué necesidad hay, por qué arrancamos las páginas, y empiezan a salir pues todas esas heridas, todas esas flaquezas, ¿no?, que tienen las mujeres, y ahí es cuando se juntan ellas, cuando también además pues se genera como esa forma de empoderamiento personal, y cómo también ellas acaban pues reflexionando sobre sus propias decisiones y sobre cómo se veían a ellas pues en aquel entonces. En ese sentido es un trabajo muy complejo, pero un trabajo súper necesario, y que va un poco también en la línea de la creación de Xana do Teixeiro, donde ya en su anterior película todas las mujeres que coñezo, todas las mujeres que conozco, pues ya utilizaba también ese formato de comunidad y de reflexionar ahí entre varios y sacar diferentes puntos en común dentro de las necesidades, pues de las problemáticas de carácter feminista. La verdad, un trabajo excepcional, complejo, sí, y bueno, como se puede ver en el cartel, pues ya pasó por Málaga, pasó por Punto de Vista, y la verdad que está generando muchos debates importantes después, más allá de la película también, destacadísimo. Bueno, a mí me parece un trabajo impresionante, absolutamente revelador, conmovedor, necesario. Me sentí golpeado e interpelado también, porque esto, bueno, hay que primero hablar del elefante en la habitación, es casi obsceno, ¿no? 3 hombres hablando de esta película, pero sí me resulta interesante un tema que surgió en el propio coloquio, y es cómo nos interpela a nosotros, ¿no? Ya digo, a mí el trabajo con el material, lejos de resultarme confuso, me pareció increíble, de hecho, de los mejores que he visto a la hora de abordar el material textual, de presentarlo, de revelarlo, de prepararlo, montarlo de esa forma, tratarlo con ese cuidado, presentárnoslo de esa forma tan cruda, tan directa. Para mí fue como un golpe desde el inicio, ¿no? El hecho de repente tener la sensación de acceder a un mundo, una pequeña ventana a un mundo, ¿no? Porque a pesar de que es un trabajo evidentemente de muchísimos años, como decía Sebe, más de 200 mujeres, creo que sirve bastante como ejemplo de esa ventana a este mundo, lo que llaman la literatura de dormitorio, creo que en algún momento se refieren, ¿no?, al concepto que Xana quería explorar, y hacernos partícipes de estas vivencias, de todos estos hilos invisibles que conectan los relatos, ¿no? Vemos al final que muchos textos emplean códigos muy parecidos, que están atravesados, como decía Sebe, por miedos, por vergüenzas, por constructos sociales muy similares, ¿no? Los cuales, pues, como hombres debemos sentirnos interpelados. Para mí fue es un privilegio realmente acceder a ella. Y luego, pues, tenemos esa parte, como decís también, de los clubs de lectura, de diarios, ¿no?, en los que, pues, de nuevo, mujeres de distintas edades, de distintos contextos, reflexionan también sobre el contenido de la película. A mí sí que por momentos igual estas partes eran las que me sacaban un poco más, porque estaba realmente tan metido y tan fascinado por el propio material que a veces igual no las consideraba tan necesarias, pero pensándolo a posteriori creo que sí deben formar parte de ella, y como digo, también nos conecta con otros trabajos previos de Xana, esa forma también de crear tan comunitaria y tan colectiva, de
dar voz a las participantes. Ya digo, un trabajo que creo que es increíblemente difícil, además de hacer, tanto desde el punto de vista puramente material, ¿no? No puedo ni imaginarme el trabajo de selección, el trabajo de montaje, y desde luego desde el punto de vista emocional, ¿no? Tanto para la cineasta volver a revivir y acceder a todos a los materiales propios y ajenos también, ¿no? Y revivir todos esos momentos. Una peli, como digo, que espero que pueda verse mucho más, que muchos más nos sintamos interpelados por ella. Sí, además la propia directora narra la película como si fuese un diario más, o sea, como si fuese, ella hace el diario de la propia investigación y de cómo va surgiendo la propia película, que digamos, yo he estado mirando diarios, pero ahora esto también va a ser un diario. Y otra cosa que me llamó la atención es las preocupaciones de todas las mujeres que escribían. Había muchos estereotipos, como la sociedad, digamos, les obligaba o lo que les agobiaba era estos estereotipos impuestos que ellas reflejaban en los diarios de personas que nunca habían tenido contacto, pero al final las preocupaciones eran más o menos las mismas para todas. Pues eso también significa que, vamos, que hay algo ahí para que todas coincidan en escribiendo de estos temas, que son los que normalmente escribían lo que les preocupaba o cosas que les daban mucha alegría. O sea que la investigación, digamos, lleva unas conclusiones y tiene unos frutos muy potentes. Fue interesante lo que comentó también en el coloquio, que lo moderó Beli Martínez, que es la que hace la selección de la parte gallega, que dos de los elementos que más aparecían en estos diarios, las dos palabras que más aparecían eran no y yo, donde la necesidad del no y esa otra necesidad de autoafirmarse, ¿no? Eran dos de los elementos que siempre se repetían más, y fue muy interesante también cómo lo subrayaba en el coloquio Xiana cuando presentó la película. La verdad que interesantísimo, y eso, lo que comentabais también sobre el montaje. Incluso hay momentos en el que ella misma cuestiona el montaje y de cómo abordarlo, cómo cerrar la película. Y decir también que la película tiene vida más allá de ella misma, ya que tienen planeado hacer una exposición y moverlo donde presentar también todo este material. Así que aún tiene vida más allá de lo que es el propio formato cinematográfico. Interesantísimo. Bien, pues vamos a seguir. Y lo hacemos con una película, digamos, más accesible, es un documental de Brisa y de Sol, de Chloe Lechi López, una película de producción francesa, por lo que he podido ver, pero también española, porque digamos que es... yo entiendo que la directora vive en Francia, pero que sus padres o tiene familia española, gallega. Concretamente habla de su abuela Carmen, que abandonó su Murcia natal pues para buscar una vida mejor. Se fue muchos años a vivir a París y, digamos, se intuye que ya se ha jubilado y se vuelve con su pareja, pero vuelven a Galicia, que es la tierra del marido, y digamos que aquí la nieta quiere hacer que su abuela cumpla el sueño de volver a su tierra natal, de volver a sus raíces, pues como una última vez, volver a su tierra, volver a vivir una sensación que ella extraña constantemente. A ver qué os pareció a vosotros. Empecemos ahora por Jesús. Este fue el otro título de la competición Galicia que no tenía para nada ubicado antes del festival, que también descubrí allí. Una propuesta, como dices, pues un poco más accesible, en la línea, bueno, muy del cine familiar, mirar hacia la familia, que ha proliferado mucho en los últimos años también. Es una película que para mí son dos películas, y aún estoy como acabando de decidir cuál me habría gustado más ver, ¿no? Porque por una parte está pues eso que comentas, ¿no, Saúl? Esa intención de acompañar a la abuela en ese regreso a su tierra natal que tanto añora, después de una vida marcada por la emigración, primero pues por necesidad, por trabajo, y luego, digamos, pues por amor, vuelve al pueblo del marido, aunque ella dice que
que fue una decisión que le costó mucho. Y luego hay otro relato, que es el que yo en un inicio creía que iba a haber, que es esa suerte de conexión transgeneracional entre comunidades migrantes, ¿no? Como involucra a esa comunidad de jóvenes adolescentes de origen marroquí, magrebí, que viven también allí en Galicia, ¿no? Y sobre todo la música como elemento vertebrador, como elemento de conexión, casi salvador en algún momento, ¿no? Que las acompaña, que las ayuda en su experiencia migratoria, en su tránsito, donde encuentran la forma de expresarse, de seguir conectadas a sus raíces, tanto en el caso de Carmen como en el caso de las jóvenes. Para mí ahí estaba, creo que la película más interesante, y que pues llega un punto en el que se desvía de eso, ¿no? Y perdemos esa conexión, y sí que me habría gustado más ver esa parte más desarrollada. Creo que esta que me resultaba más interesante intentar encontrar esas réplicas, ¿no? Esas nuevas formas también de esas nuevas realidades migratorias, al final, esas nuevas formas de crecer lejos de tu tierra, y la música, yo digo, como elemento de unión. Creo que le aportaba una visión mucho más fresca, más interesante, algo que igual sí que no habíamos visto tanto, como la historia de la abuela volviendo al pueblo, que puede ser algo un poco más convencional y que se resuelve de una forma un poco más, al final, no improvisada, pero sí que es muy natural, efectivamente, pero que no acaba para mí de tener la fuerza que igual esperaba de la peli. Sí. A ver, en mi caso, sí, también es una peli que parece como que se queda a medias, ¿no? Que podría aún expandirse más y no es por cuestión de que tuviese un excesivo minutaje, precisamente está... al contrario. Al contrario. Entonces es como eso, como que igual habría varias líneas de actuación, ¿no? Que sí podrían estar muchísimo más expandidas y llegar a cohesionar y cerrar el relato de una forma un poquito más perfecta en ese sentido, ¿no? Está muy bien cómo trabajan todas las escenas con la abuela, entre la cineasta y su abuela, está muy bien recreado todo eso. También está interesante, ¿no? Pues como ese tramo final en el que sí se ve cuando vuelve a Murcia, pero eso, lo que acabo de decir, que en general todos esos aspectos intermedios pues acaban quedando como muy por encima. Y, por ejemplo, las chicas, este grupo de chicas era, la verdad que le daba, tenían muchísimo potencial, ¿no? Y si hubiera tirado por ahí, como decía Jesús, igual podríamos compensar los dos relatos y quedaría muchísimo más compensada en general, creo yo. Sí, es como que al relato de las chavalas les falta un final, en cambio como el de la abuela sí que hay un final, y las chavalas como que le faltaba esos 15-20 minutos de qué final o qué futuro les auguraba a estas chavalas. Son como interludios dentro de la película, ¿no? Pero sí, le falta ahí como cerrar también esa otra vía, ¿no? Es el díptico. Vale. Pues vamos a continuar con otra película que es Fomos ficando sos, que se ha traducido como Nos fuimos quedando solos, película de Adrián Canoura. Y esto sí que es un trabajo más experimental, en el que Adrián, su padre es el patrón de un barco pesquero y, digamos, ha estado bastante ausente en su infancia, en su adolescencia, y ahora ha encontrado la manera de acercarse a él, de comprenderlo un poco, y es que se enrola en un viaje con el barco de su padre y, digamos, realiza aquí, pues, tiene imágenes antiguas de su padre en el barco, imágenes actuales, y luego tiene, pues, varias escenas musicales, tipo videoclip, tipo experimental, imágenes coloridos en movimiento, que, digamos, va mezclando todo con una música hipnótica que muchas veces te quedas... yo me quedé un poco pasmado, me quedé un poco en trance viendo esta combinación y digamos, al final, igual que él, digamos, consigue decirle a su padre lo que lo quiere y llega a unir con su padre, al espectador, al menos por mi parte, también me dan esa sensación de haber conseguido de haber logrado una conexión con algo que desconozco, como es la vida de un marinero en un barco de pesca de alta mar.
Así que yo sé que Jesús aquí, digamos, esta película, igual nos puedes aportar otro punto. Toca más de cerca, Jesús. Claro, sí. Aquí otro pequeño disclaimer, yo trabajo en la distribución de esta peli, no voy a ser o no puedo ser completamente objetivo. Para mí es una propuesta también increíble, sobre todo, bueno, para cualquiera. Entiendo que fuera de Galicia el nombre de Adrián Canora todavía no es muy conocido. Aquí llevamos mucho tiempo siguiéndolo, es un artista visual, cineasta, con una amplia trayectoria en el cortometraje y también en el videoarte. Es también, bueno, además de cineasta, es el visualista de Bayuca, la banda, el grupo de música. Y para mí esto es un salto fundamental en su carrera, ese salto a largo con una propuesta que por una parte no pierde su aproximación experimental y plástica al cine, pero que también pues, compensa con esa parte de narrativa con la que creo que todo el mundo puede conectar. Como dices, una película construida de alguna forma como un juego de espejos entre él y su padre, ¿no? Parte del hallazgo de una serie de cintas de VHS grabadas por su padre en los años finales de los 80, principios de los 90, cuando empezó a embarcarse y cuando nació Adrián, ¿no? La forma el padre de grabar esos momentos que no era capaz de transmitir de otra forma a su familia, ¿no? Y luego, pues 30 años después, Adrián como cineasta embarcándose con él, recuperando tanto ese material como el nuevo material que graba él para intentar de alguna forma tender ese puente, ¿no? Cubrir esa brecha entre ellos de comunicación a lo largo de los años, ¿no? Y como dices, finalmente, pues bueno, si tuviésemos que resumir la película de alguna forma, es pues, la carta de amor de Adrián a su padre, la única forma, ¿no? Que encuentra al final como cineasta a través del arte de decirle lo que siente por él, ¿no? También tenemos bastante material textual y también un trabajo con el material epistolar, con las cartas y postales que se intercambiaban. Hay, como dices, una suerte también de recreación más o menos ficticia de lo que es pues, el puente con el padre. Hay también esas partes más plásticas, más experimentales, esa recreación en 3D, el trabajo, como dices, tanto de diseño de sonido como de música a cargo de Anxo Ferreira es espectacular, es una dimensión más de la película. Digo, para mí una de las propuestas en general de la no ficción experimental en gallega este año más recomendables, más fascinantes, y espero también que puedan viajar mucho, que muchos se sumen a la travesía y que puedan conectar, como dices tú, Saúl, con ella a tantos niveles, ¿no? Tanto desde la experimentación, desde lo sensorial a lo emocional, con la historia personal entre ellos, que creo que ahí estaba la clave, que fue un trabajo también muy difícil de montaje, de llegar a esa versión. A mí, claro, desde lo personal, como fan de Adrián y su trabajo, me gustaría aunque fuese más punky, más experimental, pero entiendo que ha encontrado como el punto adecuado, ¿no? La dimensión narrativa y que puede apelar a mucha más gente. Severiano. Sí, a ver, la verdad, corrígeme si me equivoco, Jesús, tenían 80 horas de material, ¿puede ser? En una barbaridad, por lo menos, sí, o cerca de 100. Sí. Entonces estamos hablando de 80 minutos de película a partir de 80 horas que de aquí podrían salir 100.000 películas, porque por material no es. Y fueron varias las versiones previas. La película evolucionó bastante en su proceso de montaje también hasta adoptar esta forma final, como digo. Sí, yo creo que al final consigue el equilibrio perfecto. O sea, no sé si hasta qué punto está contenta Adrián con el resultado. Yo creo que sí, después de escucharlo en el coloquio. Pero seguro que esto es lo típico, ¿no? Teniendo tanto material, pues podrías estar dándole vueltas hasta el infinito. Pero decir eso, que la película está súper bien equilibrada a todos los niveles, no se pasa de experimental, no se pasa tampoco de emotiva, pero la emoción está constantemente ahí dentro de la película. Luego también está ese juego pues, que hace sí, de espejos, ¿no? Recreando, haciendo una instalación de lo que es esa relación. Y al final también es una película que a nosotros no nos resulta tan rara porque sabemos lo que es el mundo marinero, el que más y el que menos tiene familia, incluido yo. No sé, tú, Jesús, supongo que también. Sí, no tan próxima, pero bueno, está creo que cualquiera en Galicia. Yo soy de costa, soy de puerto, no tanta gente de altura, pero sí muchos pescadores aquí de bajura de la zona. Entonces es una realidad para nosotros, evidentemente, que no nos es ajena ni mucho menos. Y si es que he tenido amigos, igual pues con padres ausentes, de alguna forma, al final, la figura del padre marino como padre ausente bueno, forma parte de nuestra realidad.
Y al final es eso, la película es casi como una propia navegación en sí misma, como dice muchas veces Adrián. Él se fue 2 veces, no una, se fue 2 veces. Una primera que el padre lo aceptó y después una segunda, pues venga, vamos a repetir, donde al final es estar un mes fuera en alta mar, en el gran sol, y ahí es donde se va generando pues toda esta comunicación que no existía, pero a través de la cámara. Al final la cámara acaba siendo pues como el elemento vertebrador para que ellos se den cuenta de que realmente están más unidos de lo que creen, a pesar de los silencios, a pesar de la distancia, porque la ausencia, porque el padre estuvo embarcado durante toda la vida, durante 40 años. Entonces eso es impresionante como al final la cámara es el elemento que los va a conectar cuando ni el propio Adrián ni el padre lo esperarían en ningún momento. Peliculaza. Yo, para mí, era también una de las grandes posibilidades para ganar la competición Galicia. Estaba mal que yo lo dijese, pero también. Pero lo digo yo, sin complejos. Yo, a lo que decía Severiano, creo que una escena lo retrata muy bien, que es que se ve al padre de Adrián hablando por teléfono diciendo: los jóvenes de ahora no hacen nada, tengo aquí mi hijo grabando todo el día, todo lleno de cámaras, y entonces él coge el móvil y se pone a grabarlo él, y luego las imágenes o las fotos que toma su padre, el contraplano del director, salen, y digamos que ahí, que eso ya es casi al final, digamos, es como que se consuma la conexión entre los dos, o al menos esto es lo que me transmitió esta escena que llama jugando al juego del hijo, ¿no? Al juego del hijo. Es una suerte de relevo generacional bidireccional de alguna forma. Sería un juego maravilloso el que se da entre ellos. Pues vamos a continuar, si os parece. Y la siguiente película, que es dentro de la competición Galicia, había 5 películas, esta es la última de la que vamos a hablar, es Después de las ciudades, película de Xasio Baños. Es una película experimental, un ensayo sobre la ciudad de Santiago de Compostela. Contarme, yo no la he podido ver, así que... Vamos, he leído la sinopsis y me quedo con esto. Película experimental, la ciudad de Santiago de Compostela va pasando el tiempo y va ofreciendo como varias visiones. A ver esta es otra película esperadísima y para la cual yo creo que la expectación que todos sentíamos estaba muy conectada a conocer la figura de Xasio también, ¿no? Que de nuevo no sé, bueno, sí que puede ser un poco más conocido porque sí que ha viajado más por muchos festivales a nivel estatal. Xasio, yo lo digo directamente, se lo he dicho él, para mí es el mejor cortometrajista de Galicia, o sea, un estilo tan particular, tan único, tan fascinante, un humor y una capacidad de reflexión, es verdaderamente único lo que hace. Yo soy absoluto fan de todos sus cortos y por tanto tenía muchísimas ganas, llevaba ya mucho tiempo siguiendo esta película, que para mí, por lo menos, yo la considero su primer largometraje. Es cierto que tiene un largo previo, Trote, hace unos años, que era una ficción, pero que, bueno, en la cual seguramente no tuvo la libertad que le gustaría. Esta es realmente la película en la que continúa el tipo de intereses, de preocupaciones y también de trabajo estético, cinematográfico que le interesa más. Es, como dices, una película ensayo, ¿no? Que ofrece una visión muy particular de Santiago de Compostela y que se construye a través de 2 dispositivos narrativos principales, ¿no? Por un lado está la conversación entre un viajero anónimo, ¿no? que está visitando la ciudad y que habla con su hija en remoto, ¿no? En teléfono. Y por otro, que es realmente la forma de la que surge, de nuevo tenemos un trabajo con material textual, con material epistolar, que son una colección de postales recuperadas, que de hecho encontró y compró Xasio en un mercado de segunda mano, ¿vale? Y que funcionan como una especie de puente entre pasado y presente, ¿no? Entre la visión de los visitantes, de los viajeros que llegan a Santiago a lo largo del tiempo. Y de esta forma, pues va construyendo, esta narración experimental, también desde la dirección de fotografía, un retrato poliédrico muy complejo de la ciudad, de su iconografía, ¿no? de su dimensión turística y también de
ligado a ello de sus problemáticas, ¿no? A lo largo del tiempo. Cualquiera que haya vivido en Santiago, como yo he tenido la suerte, también la desgracia de convivir con esta realidad, con la realidad sobre todo del turismo en los últimos años. Ojalá la peli de nuevo fuese aún más punky y más crítica con esto, pero no es eso lo que juega, es a construir esta visión de la ciudad, y lo hace, creo, de una forma también maravillosa. Ya digo, para mí, de nuevo, un salto, un paso fundamental en su carrera. Creo que Xacio va a seguir trabajando el cortometraje porque es un formato en el que se sigue encontrando más cómodo. Yo, de hecho, esta película no me importaría también si fuese algo más corta, seguiría funcionando igualmente, a veces incluso mejor. Y no sé, yo digo, otra propuesta que yo no me habría sorprendido que hubiese ganado también en Playdog. Sí, yo ahí también estoy de acuerdo en que era otra de mis grandes apuestas. Había aí como los 3 largos Crías, Fomos, Ficándosos e Despois das cidades eran las 3 grandes en los largometrajes propuestas que podrían ganar el premio. Es un trabajo donde lo ensayístico Xacio lo lleva en vena porque forma parte de su esencia como creador y sí que es cierto que como largometraje es su segundo largometraje, pero es Xacio en estado puro, ¿no? A Troya era pues una película de ficción, por lo típico, pues que tiene sus complejidades y sus tener que adaptarse a un modelo de producción ya en otro sentido. Aquí él lo hace con su productora, Rebordelos, él hace lo que mejor sabe hacer. También incluso la propia puesta en escena de la película es... salieron a la calle a Santiago de Compostela a grabar sin un rumbo fijo, iba él con todo su equipo, el equipo estaba cerrado, pero salían y grababan diferentes elementos y que fuese la ciudad la que los llamase a ellos, ¿no? Donde, bueno, pues ahora está pasando esto, pues lo capto. Y en ese sentido, pues también la forma de trabajar es muy libre. Y comentar también que todas estas postales tienen más de 100 años, o sea, creo que las más antiguas son de los años 20 del 1900 o incluso alguna no sé si anterior, y a partir de ahí pues también son 100 años de postales donde buscaba confrontar la mirada del otro, o sea, Xacio Baño vivió 10 años en la ciudad de Santiago, tiene su mirada, tiene su relación de amor-odio con la ciudad como todos los que viven en ella, pero también quería saber, entender cuál era la mirada del otro, qué era lo que a los visitantes le ofrecía la ciudad. Entonces, en ese sentido, pues fue también como un trabajo de reconciliación, hasta cierto punto, de él con la ciudad, que se ve que es una ciudad que ama, pero que tiene esta parte más negativa. Como cierre, diría eso, que es un logro dentro de lo que sería ese subgénero de la sinfonía urbana y que además que lo haga con la ciudad de Santiago de Compostela, pues es algo que a nosotros, pues supongo que a todo el mundo le tocará, por lo menos a mí seguro. Entonces, pues tener una sinfonía urbana de Compostela, pues es genial. Sí, además veo que es una película que ha viajado por lo menos por festivales. Me sale aquí en el cartel, sale Rotterdam, el Málaga, logo de Rotterdam, Málaga, el de Barcelona, ahora el Playdog, o sea que es una obra que está circulando de momento en festivales. No sé si este tipo de películas que estamos comentando llegan llegan de alguna manera a los cines que se puedan ver, o prácticamente están destinadas todas a festivales, igual que plataformas. Llegarán una distribución muy limitada. Van a tener una distribución, un estreno muy limitado en salas, seguramente, pero bueno, yo espero que todas ellas lleguen. Fomos Ficándosos, desde luego. Las anteriores, Crías y Después las Cidades, me consta que también. Con Subes de Brisa y de Sol no estoy tan seguro, pero al menos las otras de las que hemos hablado, seguro que a lo largo de este año en algún momento tocarán salas aquí en Galicia, y espero que fuera en algunos Después sitios. hay ciertos circuitos también, los que tienen el perfil para que esos circuitos por lo menos tengan que estar. Aquí, por ejemplo, en Galicia tenemos como 5 o 6
localizaciones muy concretas, entre ellas, por ejemplo, el modelo Numax o el Codex Duplex, sí. Multicines Norte. Entonces, cuando se estrenen, ahí obviamente ahí van a estar fijo. Después ya, hasta donde se expande la ventana de número de salas dentro y fuera de Galicia, es la gran complejidad, ¿no?, que tienen estas producciones, pero tampoco no son al uso para el gran público. Pero, bueno, pero estarán. Al menos en Galicia, al 100% que se van a poder ver, a ver si también tienen la suerte en el resto de España que se pueda ver en alguna sala. Dejamos aquí los largometrajes de la competición Galicia y vamos con los cortometrajes, siempre dentro de la misma categoría. Y vamos a empezar por este cortometraje As Apalpadelas de Cristina Souto, que sería A Tientas. Es un cortometraje documental que narra un poco la construcción del embalse de Acapela con imágenes de archivo y el testimonio de Eladio, que es un trabajador que perdió la vista en un accidente en la construcción de este embalse. Digamos, es un cortometraje que va mezclando esto, el testimonio de Eladio con imágenes de archivo de la construcción de este embalse. ¿Qué me podéis comentar? ¿Os gustó? ¿Qué os ha parecido? A ver, es un trabajo pequeño, de entrada, un trabajo interesante, toma el material de archivo, que no deja de ser también un material que es propagandístico, en este caso para el régimen franquista, sí. Y después ahí está el contrapunto que se genera con la participación de Eladio, que él se escucha su testimonio, y ahí es donde se crean todas las contradicciones entre lo que estamos viendo, la prosperidad y todo eso que va a suponer la construcción de la presa, frente a las cosas, a los detalles que va contando una persona que lo vivió de primera mano y que está en el otro lado, ¿no? Y que sufre muchísimas de estas situaciones que vienen derivadas, pues, de la primera realidad. En ese sentido, pues eso, es un trabajo pequeñito, el material de archivo está muy bien dibujado, y después el hecho de generar ese contrapunto pues le da todo el sentido a una pieza en el que siempre es interesante pues reflexionar y no quedarnos simplemente pues con la primera impresión, que es lo que pretendía el propio vídeo original, tal como se filmó y se grabó originalmente. Sí, la verdad es que, bueno, poco más que añadir. Para mí también el dispositivo funciona de maravilla. Yo también ya había visto trabajos previos de Cristina Souto, en los que normalmente trabaja con material propio, archivo familiar. En este caso es 100% material, bueno, en este caso cedido por la Filmoteca de Galicia, filmado, como decía Sebe, originalmente por la propia empresa, que creo que en este caso era Fenosa, la promotora de la presa, del pantano. Y efectivamente yo creo que nos sirve también como puerta de entrada, o que espero que forme parte este trabajo de una serie de trabajos más amplios alrededor de la construcción de este pantano y el impacto que tuvo para su población. Para los gallegos sabemos bien que Aspontes, esta zona de Galicia, se ha visto profundamente marcado, afectada su vida, su evolución, su desarrollo, ha estado marcado por la construcción de este pantano, por los trabajadores que participaron en ella. El caso de Eladio pues, es un testimonio de seguro muchísimos más que hay, que nos sirven para trazar esas, pues esas tensiones, esos conflictos, esas dicotomías, ¿no?, entre lo que se vendía, presentaba como progreso y el impacto real que tuvo para las poblaciones. Me consta que Cristina sigue interesada en trabajar y en seguir investigando este tema, así que yo espero que sea, como digo, una pequeña puerta de entrada, que por supuesto funciona de forma autónoma. Ya digo, para mí el dispositivo funciona perfectamente y podría quedarse aquí, pero sí me encantaría que profundizase más en este tema, porque sabemos que hay más historias, hay más material y hay una dimensión mucho mayor. Sí, da para mucho más, la verdad, sí. Pues a ver si continúa este trabajo de Cristina Souto. Pasamos a otro cortometraje, concretamente a El cuerpo de Cristo o Corpo de Cristo, de Bea Lema. Es un corto de animación basado en el libro homónimo de la propia directora y habla un poco de un demonio que ronda la casa de Adela, la acosa, le hace daño
y la solución de la familia es llevarla a un psiquiatra que la medica, pero digamos que no le quita este temor, no hace que este demonio deje de acecharla y encuentra de alguna manera, pues encuentra que alguien la escuche y encuentra el confort en la religión. Entonces, yo no he leído el libro, tampoco sé si es tal cual lo que explica, pero un poco la idea es esta, como que encuentra la paz en los ritos religiosos en vez de en la medicina. No sé qué os parecía a vosotros. Bueno, comienzo yo en esta porque luego Sebe seguro que va a tener mucho más que decir porque él conoce bien al artista y es más especialista en animación que yo. Yo también pues un poco llegué al corto sin haber leído antes la novela. Yo creo que casi no necesita presentación. La novela gráfica original, pues premio nacional de cómic, entre muchísimos otros, una historia bien conocida. Hasta donde yo tengo entendido es una adaptación muy parcial de esa novela, contada desde el punto de vista de la protagonista, de la hija. Y como dices, de lo que habla es, bueno, al final, pues ese demonio, evidentemente, estamos hablando en realidad de problemas profundos de salud mental, ¿no? Y habla al final de la incapacidad o la incomprensión de la psiquiatría o de las ciencias tradicionales para abordar según qué dolencias mentales, ¿no? Y cómo pues ahí entran no solo la religión católica como tal, sino los ritos, un poco los saberes atávicos para intentar dar respuesta a eso y el conflicto entre ambos, ¿no? Y todo pues contado con ese estilo de animación es una delicia. Para quien ya conociese la novela, esa animación a través de grabados, de una propuesta creo que maravillosa, que este año también ha circulado mucho por festivales, que plantea cuestiones muy pertinentes, muy importantes, que no juzga, pero que sí que abre la puerta pues, a una visión quizás más holística, más global de la salud mental, de cómo acompañarla, de cómo tratarla, desde qué punto de vista acercarse a ella y ya digo, de la incapacidad a veces de las ciencias tradicionales, ¿no? De las ciencias médicas para a veces cubrir según qué brechas o comprender o entender o acompañar a algunas personas y las situaciones, dolencias. Es un tema en el que tampoco, como no controlo tanto, tampoco quiero meterme, no quiero correr el riesgo de meter la pata o de resultar irrespetuoso, pero bueno, la obra en sí a mí me ha gustado mucho también. Sí, combina todo, la parte de la historia, la parte visual también. Estamos hablando de uno de los mejores cortometrajes españoles del año pasado, firme candidato a ganar el Goya para el próximo año, que va a estar nominado, eso es segurísimo, y supongo que también tiene todas las papeletas para ser la posible vencedora. Y lo importante es que también hablamos de un trabajo autobiográfico. O sea, toda la historia de esta protagonista que tiene este problema de salud mental es en realidad la madre de la propia Bea Lema y es parte de la inspiración que le llevó a crear toda la novela gráfica, que como decía Jesús fue Premio Nacional de Cómic ya en 2024 y que todo el éxito que tuvo ya desde el punto de vista literario fue lo que permitió que se llevase a cabo pues, el trabajo a cortometraje de animación. Y también es importante tener en cuenta que eso complementa, no es exactamente una adaptación literal de la novela gráfica, es un complemento, porque en realidad la novela gráfica está vista desde la perspectiva de la niña, o sea, de la propia Bea Lema, de la propia autora, con respecto a su madre. Mientras que en el cortometraje, aquí la que cobra el protagonismo es la propia madre. De hecho, la niña no habla en todo el corto, no pronuncia casi ninguna palabra o casi ninguna. Entonces, son como dos elementos, dos creaciones artísticas totalmente complementarias en los que sí está como punto de nexo en común también el tema del bordado. El bordado va a ser un elemento que en su casa la propia Bea Lema aprendió a bordar desde pequeña y es algo que trabaja muy bien. Y hay páginas del cómic que son bordados, o sea, toda la página está hecha a partir de bordados. Claro, después es una traslación ¿no? a papel, pero en vez de ser pintado, el original es bordado. Y toda esa estética pues acaba apareciendo también reflejada en el cortometraje y es también parte del encanto y del virtuosismo ¿no? que podríamos destacar en este cortometraje.
está teniendo también una trayectoria por festivales brutal. No sé si ya se pudo ver, por ejemplo, por Barcelona, pero si no lo hizo, lo hará en breve en cualquiera de los festivales, por ejemplo, el Mecal o algún otro festival de cortometrajes que haya de Barcelona, seguro que se vio. Supongo que igual en el DA es posible que se pasase, porque en el DA programan bastante cortometrajes, ahora no recuerdo exactamente. O sea, a ver, trabajo fascinante que todo el mundo, en cuanto pueda, debería ver y que lo tengan en mente porque para los Goya del año que viene va fuerte. Sí, además el tema del dibujo en bordado es muy particular, que si lo ves un par de veces enseguida lo vas a identificar con la autora, con Bea Lema. En el cartel sí que sale que estuvo en Cinebi. Seguramente, por lo que cuenta Severiano, va a estar en muchos más certámenes y va a ser una de las candidatas a ganar muchos premios en el cortometraje español. No sé si querías añadir algo más, Jesús. No, la verdad, creo que, como decía Sebe, aún va a tener un circuito largo por delante, es de las sí, aún le puede quedar un año, españolas que va a seguir circulando, ya fue premiado también en muchos, y ya digo, realmente ojalá sea también la puerta a que Bea Lema comience a trabajar más también en la animación en cine, no solo en la animación en las novelas gráficas, porque bueno, fue una carta de presentación increíble. A ver, está claro que en este trabajo hay largometraje. La posibilidad de hacer un largometraje está ahí. Pero claro, el largometraje es complicado y veremos si tardaremos en verlo. Claro. A ver, no sé si a ella le apetecería pues sumarse a un proceso de trabajo tan amplio como es hacer un largometraje de animación, que al final 5 años no te lo saca nadie, pero aunque lo dirigiese otra persona, pues obviamente ella tendría que estar en la dirección artística, porque ahí es su esencia. Parte de la obra es esa parte artística. Entonces, yo veo un largometraje aquí. Sería genial que se pudiese traducir esta novela gráfica y en el formato largometraje y que pudiese llegar a más personas y también que se diese a conocer también este tema, esta problemática, ¿no? De cómo a veces, pues, estos problemas de salud mental están muy mal reconducidos. Claro, estamos hablando de tiempos pretéritos donde la situación era mucho más desconocida, pero seguro que a día de hoy aún hay muchísimo que avanzar en este tema. Y ahí estaría también pues, esta pieza audiovisual como una posibilidad para dar a conocer y reivindicar la necesidad de corregir y mejorar en este tema. Pues expectantes estaremos a ver si el Cuerpo de Cristo evoluciona y se convierte en película de alguna manera. Seguimos con los cortos de Competición Galicia y lo hacemos con Furada Negra, que es la otra película premiada en esta sección, ganadora del premio Exaequo, junto con Crías, que hablamos antes. Furada Negra, de Berio Molina. Furada Negra sería Hoyo Negro, es un documental cortometraje que tiene similitudes con Las Palpadelas, porque utiliza también imágenes de archivo, tanto en fotos como, no sé si pequeños vídeos, incluso el sonido viene de archivos, y traza un mapa de las cuevas y leyendas o historias propias de Galicia, que en realidad parecen que o son extractos que pueden ser aislados y no tengan conexión, pero al final sí que tienen la conexión de que hablan de agujeros, de cuevas, y que de alguna manera pues han servido como para refugio, como para enterrar allí cuerpos asesinados, como para como medio de extracción de minerales, digamos, una variedad amplia de lo que suponen pues las cuevas y hoyos, la Furada Negra en la historia y en lo que es la cultura en Galicia. A ver qué os ha parecido vosotros este cortometraje, que además tiene el premio, es el otro premio de la sección. Bueno, yo confieso desde ya que es probablemente una de mis películas gallegas favoritas del año. No hago distinción de género entre corto, largo, ficción, no ficción. Es una propuesta increíble. Yo, bueno, creo que tanto Sebe como yo tuvimos la suerte de verla ya hace tiempo, porque también es a día de hoy seguramente
el corto gallego más premiado, más exitoso en Galicia. En todos los festivales gallegos por los que ha pasado se ha llevado el premio correspondiente a la sección gallega. De nuevo, Berio Molina, un artista que creo que aún no tiene el reconocimiento que merece, pero espero que poco a poco le llegue, porque tiene una visión singular y fascinante. A mí, ya digo, este trabajo, desde la primera vez que lo vi, me cautivó. Está basado, un poco por completar lo que comentaba Saúl, está basado directamente en un libro que se llama Tesouro Espeleolóxico Galego, publicado por la Central Folk y compuesto por material de archivo que fueron recompilando a lo largo de muchos años, hasta los 70, los miembros de un club espeleológico, el Club Espeleolóxico Mauxo, y lo que hace Berio en la película es combinar o recombinar estos materiales, principalmente fotográficos y literarios, los literarios que van desde poemas hasta noticias de periódicos, como dices, para al final trazar una historia, una radiografía de los usos, costumbres, historias de las cuevas, grutas, minas de Galicia. Y en cuanto a dimensión sonora, ahí simplemente hacer la pequeña corrección de que no existía, esto lo explicó Berio también en el coloquio, no existía realmente un archivo sonoro como tal, y por tanto esta es la dimensión de la película que tuvieron que recrear, que añadir de cero. Él, junto a Joan Schill, que es un artista sonoro, hicieron ese trabajo de generar ese nuevo archivo para las cuevas, que ahora además está accesible en internet, y que, ya digo, es una pieza fascinante, envolvente, que al final en ese diálogo, en esa conexión, en esas combinaciones de materiales, genera de alguna forma nuevos significados. Es una película para experimentar desde lo sensorial, pero que también tiene muchísimo valor, evidentemente patrimonial, histórico, antropológico aquí en Galicia, y que, de nuevo, no sé cuánto viajará fuera, pero se la recomiendo a todo el mundo porque es, ya digo, una propuesta increíble. Supongo, Jesús, que la viste en S8 ya el año pasado, ¿no? Claro, yo la vi en S8 y luego en S8 tuvo su estreno mundial, realmente, el Mostra de Cinema Periférico en A Coruña, y luego pasó por Playdoc, pasó por la MICE y ahora por Cortocircuito, por la MICE y ahora por Playdoc, y en los tres casos llevándose el premio de la sección Galicia. Para que se sitúe la gente, S8 es en el mes de junio, entonces tiene la película ya casi un año de recorrido. Es una película pues que entra dentro perfectamente del modelo de la forma de trabajar de Berio Molina, donde la instalación, el jugar con el concepto de instalación es fundamental. Y claro, al tener este material, que era un material fotográfico, y tener este material de textos donde te puedes encontrar de todo, desde textos de la propia creadora del libro, Tesoros Espeleológicos, Alba Cid era la creadora del libro, ¿no? Es la que compone los textos, la parte textual sí, y los poemas son de Alba Cid. Pero después hay también otros textos de otros poetas y escritores gallegos importantes, ahora no recuerdo los nombres, pero había nombres importantes del mundo gallego, de la literatura gallega. Y después, ya cuando todo esto lo conjuga con todo ese imaginario sonoro que crea a partir de Joan Schill, que aquí, claro, aquí también es un tótem dentro de lo suyo a la hora de crear pues todos estos mundos sonoros, todos estos registros donde explora las posibilidades del sonido, pues claro, al final acaba conjugando todo. Que también vi que algunos de los elementos sonoros eran de Marco Maril, que también es otro artista sonoro gallego que trabaja en una línea también de exploración del sonido muy similar. Y después también había algún trabajo de incorporar pues también melodías tradicionales gallegas. Entonces conjuga todo esto y es una película que creo que más o menos duraba 20 minutos, pero que bueno, podría durar 40, 60, partiendo de este concepto, porque tendría una duración sin límite. Al final decide pues dejarlo ahí para que funcione en un recorrido, en un circuito de festivales. Está muy bien esta duración, pero la verdad que una vez que entras y la ves un par de veces o tres, te quedas con ganas de hasta dónde se podría llegar y podría estirarse más el chicle sin problema ninguno. La verdad, una maravilla, una genialidad. Y al final de la obra vienen documentados todas las imágenes, los sonidos, las canciones.
Si te paras a mirarlo, está todo perfectamente documentado para que, si tienes interés en alguno de estos materiales, poderlo buscar. Sí, porque previamente ya están numerados también. Sí, sí, es verdad, llevan con un numerito. Todo esto es un trabajo que ya se hizo previo para el libro, pero efectivamente están todos los materiales referenciados, tanto los ya existentes, los ya clasificados, como los nuevos, como digo, el banco sonoro. Algunas, como decías, efectivamente sí que eran grabaciones ya recuperadas, pero las que se hacen en las propias cuevas, digamos, para recrear esa dimensión sonora de las grutas, esas son creadas por ellos para la película. Vale, vamos a cerrar la sección, la competición Galicia, con la obra de Hugo Amoedo, Moon Safari. Es un documental biográfico en el que él está viviendo fuera, creo que es en Bruselas, y un día le escribe a una amiga un audio para ver cómo está y entramos en un bucle de nostalgia. Entonces combina los audios de ellos que empiezan a explicarse un poco cómo les va la vida con imágenes grabadas en una cámara tipo Super 8 de su vida, sobre todo la vida de él en Bruselas, pues que ha tenido un hijo y tal, y digamos establece una conversación que combina la imagen del director por un lado con las conversaciones, y creo que hay alguna imagen de archivo, de recuerdo vamos, sus vivencias, y que también dan a entender una relación que digamos cambió o no fructificó de una manera que igual ahora se replantean. Digamos, una película que si tienes la treintena, cuarentena, te hace reflexionar porque seguro que encuentras un paralelismo con algún amigo, amiga que vive lejos, ha rehecho su vida y dices y que retomas el contacto. Digamos, para mí la gracia del cortometraje es que conecta con el espectador en este sentido, más allá del aspecto técnico y de lo que cuenta. No sé, ¿a vosotros qué os ha parecido? Creo que eso es Dale, Xavi. Yo lo calificaría como el descubrimiento del festival, porque a Hugo también lo conocemos por aquí, ya sabemos últimamente que su tendencia es a hacer este tipo de propuestas audiovisuales donde juega con el uso del Super 8 y de la historia autobiográfica, combinado pues con los recuerdos, con el pasado. Y la verdad que aquí estamos hablando de una pieza, de una emoción exquisita, donde esos audios de voz acaban pues llevándonos casi que podría ser una historia casi personal, ¿no? De nostalgia, y la verdad que súper, súper fantástico el resultado que consigue, y a mí me parece que como un Safari acaba de dar como un salto de calidad y un salto de saber qué quiere ser como cineasta, que parece magnífico. Yo creo que a partir de aquí nos va a regalar aún grandes cosas, y sería genial pues incluso pues sin salirse de esta estética pues que llegase incluso a realizar un largometraje donde explorase toda esta práctica, toda esta técnica, porque después de esto para mí se acaba ya de graduar con las mejores notas, en realidad. Bien. A mí el corto también me parece una absoluta delicia. Yo sí, de nuevo, también era conocedor ya del trabajo de Hugo. De hecho, en Playdoc hace 2-3 años tuvimos su película anterior, Pechar caixas, abrir caixas, que sigue un poco un esquema similar en lo estético, ¿no? De filmación con Super 8, de su vida cotidiana. En ese caso era pues acompañando la despedida de un poeta gallego que volvía de Bruselas a Galicia después de vivir allí muchos años, y él, como terminando de asentarse allí, acababa de nacer, creo, su hijo Luca, y por tanto de alguna forma esta peli es como una especie de secuela, de continuación espiritual de esa. Hacíamos bromas con él que durante Playdoc, que estábamos viéndolos crecer a él y a su hijo a través de las películas, porque creo que ha encontrado, como él mismo explica en un Safari, ¿no? Una forma de hacer cine y de expresarse muy propia, que funciona para él, y que de alguna forma pues a través de su pasión por filmar y su hábito de filmar la vida cotidiana, de nuevo pues a veces entran elementos, ¿no? Que desencadenan
una película, que materiales antiguos cobren sentido, que llegue a filmar unos nuevos. Ocurría, como digo, en el corto anterior y vuelve a ocurrir en este. En este caso es al revés, creo, de lo que comentábamos. Él recibe un mensaje de Raquel, que era su ex de la época, creo que universitaria, de joven, ¿no? Sí. Preguntándole por si algún titular de él en un safari. Y a partir de ahí inician una conversación en la que pues, se ponen al día ambos, ¿no? 10, 15 años después, ambos con hijos, ambos habiendo desarrollado pues, carreras profesionales distintas y echando la vista atrás, ¿no? Una película pues, que reflexiona sobre pues, el paso del tiempo, el amor, encontrar la propia voz, ¿no? Yo creo que, contestando un poco lo que dice Sebe, creo que vamos a tener ambas cosas. Creo que él tiene la voluntad de seguir trabajando en este formato que para él es muy natural, ¿no? A partir de sus materiales personales, de sus vídeos de archivo, de su trabajo en Super 8, y que al mismo tiempo tiene la voluntad, como también expresa en la propia peli, de lanzarse al largo. Ya está trabajando en ello, de hecho nos confesó, pero bueno, que su trabajo en el largo irá por una vía totalmente distinta. No sé si es totalmente distinta, pero desde luego no seguirá este tipo de grabación familiar y tan personal. Habrá cierta narración, una historia, una experimentación también, pero serán creo que dos líneas que podremos ver que continúan en paralelo en su carrera. Bien, pues entonces hasta aquí la competición Galicia del Play 2 2026. Vamos a hablar ahora de los mejores títulos de la competición internacional de este año. Concretamente son dos. Vamos a empezar pues con la ganadora de la competición internacional del Play 2 2026, que es la película Amílcar de Miguel Eck, una coproducción entre España, Cabo Verde, Francia, Portugal y Suecia. Un documental biopic político en el que explica a través de las cartas que Amílcar Cabral mandó a sus dos mujeres, rehacen combinando estos archivos con imágenes rodadas en 16 milímetros, reconstruyen pues la figura de un pensador y líder visionario, digamos que fue líder pues, para las liberaciones de Cabo Verde, Guinea-Bissau, en las luchas de independencia de estas excolonias portuguesas. Película que, como comentaba, ha ganado el premio. Según el jurado, comentaban que era una manera muy original, una historia personal de este revolucionario y combinando, ¿no?, estas cartas personales como para reconstruir su trayectoria política y vital. ¿Vosotros creéis que es merecedora del premio a mejor película? Claro, yo empiezo confesando que no tuve la suerte de ver prácticamente nada más de competición internacional. La verdad, yo sí me centré más en Galicia. Entonces, bueno, confiamos en el jurado. Yo, en concreto, de las dos que vamos a hablar, confieso que mi favorita es la otra. Con el que me gustó más la otra. Pero esta sí que me pareció también una propuesta bastante innovadora, una figura que yo desconocía, a pesar de que, como dices, fue fundamental en la lucha decolonial, en concreto de Portugal, el caso de Amílcar Cabral. Creo que bueno, en absoluto podemos esperar, o quien nos está escuchando, que no esperen en absoluto un biopic, documental, un reportaje al uso, porque es ahí donde la película brilla, es en el uso de los materiales, en esa plasticidad, en esa experimentación también, combinando, además de lo que decías, además de imágenes. Es un trabajo realmente de mosaico increíble el que hace Miguel, que esto hay que reconocerlo. Tiene un trabajo de montaje espectacular y de búsqueda y de investigación para encontrar todas las imágenes que parten de las fuentes más diversas. Algunas del propio Amílcar, filmaciones de la época, de entrevistas, de todo tipo de, creo que filmotecas, institutos del mundo, porque pues en esa época él viajó dando conferencias por todo el mundo, encontrándose con figuras políticas que apoyaban la causa. Entonces, ya digo, ha sido un trabajo, yo creo que de investigación y de recuperación de materiales dificilísimo. Y una dimensión que no mencionaste, que también es fundamental a la hora de retratar y de trazar la historia del personaje, es que incluye también documentos de la policía secreta portuguesa, a medida que él va empezando a destacar, primero como un elemento desestabilizador disidente, hasta ya convertirse en un líder revolucionario, y finalmente, spoiler, para quien no lo supiese, como lamentablemente ocurre en muchos casos como este, acabó siendo asesinado
en principio por miembros de su propio partido, pero no se descarta que hubiese algún tipo de injerencia también extranjera, ¿no? Y como dices, luego lo que tenemos es su voz narrada pues, por un actor, pero es su voz a través de las cartas que escribió a sus dos mujeres. Pero yo creo que donde brilla la película es en esa intención de encontrar también nuevas conexiones y nuevas formas de utilizar las imágenes, ese material en 16, como dices, alguno filmado, creo que a propósito para la película, otros rescatados de diversas fuentes y que igual no tienen absolutamente nada que ver con la historia, pero que sirven para conectar y pintar el retrato de este personaje. Y al mismo tiempo, siendo su punto fuerte, también creo que es donde a veces naufraga un poco, porque creo que ya también el dispositivo para mí llega a agotarse en algún momento, ¿no? La película tampoco es muy larga, son 90 minutos, pero sí que es cierto que ya hacia el final empieza a agotarse ese uso de los elementos naturales, de la fauna, de la flora, ya se me hace un poco más repetitivo, mientras que al principio sí que me fascinaba, ya digo, me parece una propuesta maravillosa, una forma de acercarse a un biopic de una persona compleja, dejando margen para que también el espectador pues llene y pueda volcar en esas imágenes también sus ideas y su perspectiva del protagonista, ¿no? Sí, a ver, es una película compleja nuevamente, sí, parece que todas las que hablamos no son fáciles para nada, entra un poco dentro de las búsquedas del Play 2, ¿no? De buscar estos trabajos donde lo autoral y lo artístico están llevados hasta el extremo, aunque bueno, como dijo Jesús, en alguno se le quedó corto de que si fuesen más arriesgados aún, pues sería más bienvenido. Pero en el caso de Amílcar, la verdad, no es la primera película que retrata a este revolucionario anticolonial, pero posiblemente sea la más interesante que se hizo hasta el momento, por eso, por tomar este riesgo, por combinar diferentes modelos entre ese material de archivo, esa recreación en 16 milímetros de algunos momentos, después esa voz en off que es de material de archivo escrito, donde ya ves que lo escrito también al final acaba reapareciendo en diferentes películas, pero en este caso puesto en voz por un doblador, por un actor. Y todo, yo creo que combina bastante bien, creo que es interesante retomar siempre estas ideas sobre lo anticolonial y más en los tiempos que corren, donde parece que es algo que queda totalmente desfasado y claro, una idea es el colonialismo en el sentido tradicional de la palabra y otra cosa es lo que podríamos llamar hoy en día neocolonialismo, así que la película también pues tiene esa carga política que es necesaria, que debe estar presente y todo acaba pues conjugándose muy bien pues para crear este debate de hacia dónde debería de ir la humanidad en un sentido del pensamiento, en un sentido, en definitiva, de la dignidad humana. Y en ese sentido creo que la película pues lo muestra perfectamente y las imágenes que nos va presentando pues no dejan de ser también bastante hipnóticas, ¿no? Que nos vamos dejando llevar. Sí que bueno, a ver, lo que dice Jesús, que igual hacia el final, igual si durase 80 minutos, igual podríamos notar menos la pesadez de la repetición del concepto, pero en general sí que es una película que, bueno, el jurado la consideró como la ganadora, creo que es un premio muy digno, muy, muy acertado. Estoy de acuerdo con Jesús en que remake me tocó un poquito más. Y claro, su director también, pues claro, es también un clásico, ¿no? Como es Rob McElwee, entonces estaría en la cosa. De hecho, están los dos en el palmarés, pues a remake le tocó la mención especial. Sí, pues como comentas, la otra película de la que vamos a hablar es la mención especial en la competición internacional. Es un remake de Ross McElwee. Es un documental que tiene metacine, habla sobre la familia, sobre la relación del director pues, con su hijo cuando estaba y cuando no está. Una obra profundamente emotiva y personal y pues esto, que aborda las complicadas relaciones entre padre e hijo pues desde una mirada
íntima. ¿Por qué os ha gustado más Remake? ¿Qué tiene? A mí me parece monumental. Me parece de lo más difícil que yo he visto hacer en cine este último año, trabajando desde lo personal. Una de las también mejores, más sencillas aproximaciones al duelo a través del cine y a esa... Es realmente increíble por muchos motivos, ¿no? Primero, efectivamente, porque es de forma descarnada la narración de un padre sobre la relación con su hijo al que pierde, pues en este caso por una sobredosis, como descubrimos, pero una revisión al final de lo que fue toda su relación mediada por la cámara, ¿no? Como aprovecha o utiliza, como ha utilizado en películas previas. Ross McElroy, como decía, siempre ya es un conocido del festival, ya se le dedicó una retrospectiva ya en el 2012 también, ha estado en festivales de todo el mundo, ha estado en Venecia varias veces, bueno, es una figura de sobra conocida, y su hijo aparece en muchas de sus películas, y lo que me parece especialmente devastador es esa autorreflexión, esa autocrítica de hasta qué punto, ¿no? Esa relación que tuvieron mediada por la cámara, esa voluntad del padre de hacerlo partícipe de su vida, de sus películas, de acompañarlo en esos procesos, de alguna forma influyó o pudo contribuir a desestabilizar su personalidad y acabar, no muchísimo menos culpándolo, pero sí que explicando un poco la deriva, los comportamientos autodestructivos a los que llegó. Y me parece inteligentísimo también el trabajo que hace en paralelo, combinándolo con esa propuesta de remake de una de sus obras más sonadas, para también reflexionar sobre el documental y la ficción, ¿no? Que él mismo comenta. Al final se cuestiona si su hijo acabará siendo para él, a través de esas filmaciones, un personaje de ficción y no su hijo, ¿no? Por eso, ya digo, me parece también dificilísimo lo que hace a nivel de montaje. Ha sido básicamente revisitar una vida entera, una vida personal y profesional, porque de nuevo encontramos imágenes que han aparecido en muchas de sus películas anteriores. Profundamente conmovedor, muy doloroso, no sé si lo será, pero sería un cierre, creo que incontestable a una carrera. No creo que sea posible hacer, y no sé cómo lo sentirá él, pero no creo que sea posible hacer nada más después que esto, porque creo que es una reflexión final que abarca, digo, todos los ámbitos de su vida. Ya digo, fue la última que vi, además, y aún me acompaño, ha dejado huella en mí. Dejado pozo, sí. Severiano. Sí, a ver, sería un buen canto del cisne, ¿no? Para un autor, pues eso, que es desde los 80, pues se convirtió en una de las voces indiscutibles y renovadoras del documental americano, ¿no? Junto con Errol Morris o Michael Moore, que en los 80, pues revolucionaron todo el mundo documental americano. Y ahí está esa pieza de Ross, que era Sherman March, que es como la que lo situó en el mapa, ¿no? Y donde se cuenta a lo largo de toda la película que hay esa voluntad de querer hacer, pues, algo sobre ella. Al principio no se sabe lo que, incluso hablan de que un estudio le ofrece la posibilidad de hacer una readaptación a largo de ficción, donde lo que tiene que estar claro es que en Ross McElroy siempre lo autobiográfico siempre cruza la historia, aunque esté hablando de cualquier otra cosa, que era lo que pasaba en Sherman March, ¿no? Donde se habla de todo el tema de la guerra de secesión y de combates y todo eso, pero siempre está cruzado por sus propias vivencias personales, y ahí es donde nace la gran idea, el gran estilo de Ross, ¿no? ¿Y qué estaba diciendo? Que se me fue ahí. Que estaban intentando hacer este remake, esta readaptación, y que al final acaba siendo una ópera de cámara. Una ópera en un acto, donde se ve en algún momento allí los cantantes. Pasa por sitcom, pasa por distintos formatos, hasta que finalmente llega al final acaba siendo una ópera de cámara, formato pequeño, en un solo acto, y todo eso es la excusa también para autorreflexionar sobre su propia obra
porque en su propia obra está toda la vida contada de su hijo. O sea, su hijo ya no está, pero en su filmografía sí que está presente durante toda ella, desde que nace, desde que es muy jovencito hasta que muere. Y de hecho, su anterior película, que ahora no recuerdo el título... Photographic Memory, puede ser. Photographic Memory, sí. Recordaba que algo de Photographic tenía en el título, pero no. Photographic Memory era como un intento de acercamiento al hijo. Ya acompañaba su proceso de sus problemas con las drogas, sus experiencias de desintoxicación, creo, ¿no? Sí, pero fue como... se ve todo eso, ¿no? Que están, pues eso, hay un distanciamiento entre ellos, pero sí que al final la película acaba consiguiendo, pues, como que se reconectan un poco, ¿no? Con la película, y de hecho se ven los dos en el estreno de la película en Venecia, que comparten fiestas, porque siempre está grabando todo. Entonces todas estas imágenes acaban funcionando pues como esa especie de tirita, ¿no? Para el duelo que tiene que superar ahora con su hijo, que ya lleva muerto desde hace 10 años, por una sobredosis de drogas, y además de un problema que en Estados Unidos es tan pertinente como es lo del fentanilo. Efectivamente, ese es otro tema que en el momento pues él mismo reconoce cuando ocurrió esto, que creo que fue en el 15-16, cuando murió su hijo, que era la primera vez que escuchaba hablar del fentanilo. Poco sabía, desgraciadamente, que iba a ser una, no sé, de las primeras, pero bueno, sí, de esas primeras víctimas de lo que acabó siendo, está siendo una auténtica epidemia con los opiáceos en Estados Unidos. Es que también de alguna forma una historia tan personal conecta también con un drama nacional, ¿no? Claro, y al final está todo eso. Pero lo bueno de todo también es que lo hace sin caer nunca en lo lacrimógeno ni nunca en la lágrima fácil. O sea, todo está contado desde la profesionalidad. O sea, es eso, la culminación pues de su carrera, donde conecta pues con su gran éxito y todo acaba funcionando a la perfección. Para mí parece también una de las grandes joyas, y poder verla en pantalla grande y disfrutarla así, pues la verdad que fue uno de los grandes privilegios del Play Doh de este año. Pues nada, más que apuntada queda este remake de Ross McElwee. Hasta aquí el repaso de este programa de las películas de sección Galicia e internacional del Play Doh 2026. En total son 11 títulos. Yo creo que todos muy destacables, muy interesantes, así que hay que estar atento para cuando lleguen a salas o plataformas poderlos recuperar. Y no sé, me gustaría que me dijeseis así de forma general cuál es vuestra valoración de la edición actual 2026 del Play Doh, de esta 22ª edición. ¿Cómo la resumiríais brevemente para terminar ya con este repaso al Play Doh 2026? Nosotros ya somos casi, a ver, Jesús de la casa, yo casi de la casa. A ver, Play Doh no en ningún momento pues va a defraudar. Ya sabemos lo que nos va a ofrecer. Vamos a llegar el próximo año, sabemos que vamos a tener grandes retrospectivas, muchos van a ser nombres que no nos van a sonar o vagamente, y si nos suenan vagamente, igual no vimos nada o vimos una película concreta. Sabemos que el cinema percorrido tenemos que ir a verlo porque no podemos faltar, que es otra forma de vivir, otra experiencia más allá de la sala de cine. Y sabemos que yo, entre la sección internacional y la sección Galicia, siempre reivindico incluso más la sección Galicia, porque también es fantástico cómo cada año parece mentira que tengamos siempre 9, 10, 12 títulos gallegos de una calidad tan soberbia como esta, y ahí está. El Play Doh sabemos que vamos a tener, pues eso, una selección de obras maestras gallegas que, a pesar de ser una industria tan pequeña, pues siempre hay estos autores que nos consiguen sorprender año tras año. Y muchas más que podrían haber entrado este año. Play Doh también tiene eso, la particularidad de que acoge tanto largometrajes como cortometrajes en la competición en Galicia, y este año solo hubo una sesión de cortos, normalmente son dos, permite que haya más títulos, menos largos, y me consta que ha habido muchas pelis que se han quedado fuera porque este año las propuestas de
muchísimo nivel, con todo. Da una radiografía, creo que bastante buena, bastante fiable de lo que se está haciendo en el campo de la no ficción en Galicia. Lo vemos tanto en los largos como en los cortos. Y luego simplemente sumarme a lo de SEBE. Yo, evidentemente, pues, de nuevo, no puedo hablar de forma objetiva. Es el festival en el que trabajo, es mi casa, llevo muchos años asistiendo y sigue siendo una delicia hacerlo porque, pues, de nuevo, es uno de esos raros ejemplos en los que tienes confianza ciega, depositas toda tu fe en que va a haber una programación estimulante, que vas a descubrir cosas. Para mí eso es lo más importante, ¿no? Saber que, aparte de pues, dar cabida al cine contemporáneo un poco más arriesgado, películas gallegas que evidentemente ya conozco, ya he podido acompañar, en lo que tiene que ver con las retrospectivas, el trabajo que hacen de archivo, es simplemente agradecer realmente el trabajo que hacen, porque siempre un gusto, un privilegio poder descubrir estos nombres a los que seguramente no podríamos llegar de otra forma, o tendríamos que esperar a que otros festivales más grandes hiciesen ese trabajo, y aquí están en Play Dog desde TUI, desde esta esquina del mundo, picando piedra para reivindicar, ya digo, esas voces. Así que nada, allí nos veremos en la 23ª edición. Perfecto, seguro. Pues dejamos aquí ya el repaso al Play Dog de TUI. Agradeceros a tanto a Severiano como a Jesús por participar en este programa, en este canal de Desde el Sofá Cine y TV. A los que nos veis o nos escucháis, en la caja de descripción dejo enlaces para que podáis seguir tanto a Severiano como a Jesús, los trabajos que hacen. Dejaré algún enlace de alguno de sus programas o alguno de sus trabajos para que los podáis seguir. Yo espero teneros aquí en otros programas hablando de cine, de otros festivales. Luego también, como siempre, si os ha gustado lo que hemos contado, le dais a me gusta, lo compartís, te puedes suscribir al canal, activar las notificaciones y también podéis pues, comentar qué película de las que hemos hablado pues, te ha despertado más interés, o si has visto alguna, nos puedes comentar tus impresiones en los comentarios de tanto la versión podcast como la versión vídeo. Y nada más, agradecer nuevamente la presencia de Jesús y Severiano en este canal. Y nada, nos vemos en los cines y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos.